¿Qué pasaría si tratáramos a un país como un médico trata a su paciente? Durante décadas, América Latina ha oscilado entre recetas ideológicas. Más mercado, más Estado. Pero, ¿y si el problema es que no hemos diagnosticado bien? En este episodio de Inicia, el podcast, Ayarlene Vergés, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Inicia, conversa con el doctor Ricardo Hossmann, economista venezolano, profesor de Harvard y director del Growth Lab, un laboratorio que asesora países e investigan cómo crecen las economías. Hablamos de los retos de América Latina y su nuevo mapa político, del power sharing, una de sus ideas más optimistas para el Caribe, y de una hipótesis que da que pensar: la inteligencia artificial como nueva base del poder mundial en manos de quien controle su infraestructura. Este episodio fue grabado en julio de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. Bienvenido, profesor Hossmann. Es realmente un honor para nosotros recibirlo en Inicia el podcast. Un placer estar de vuelta en Santo Domingo. Qué bueno. Usted dice que la política pública es a la economía lo que la medicina es a la biología. ¿Qué cambia cuando uno empieza a tratar a un país como un médico trata a su paciente? Bueno, yo creo que básicamente los países son cada uno muy distintos y enfrentan problemas muy distintos. Hay muchas cosas que van bien cuando uno está sano, pero uno se puede enfermar de muchas cosas muy distintas. Entonces hay una cosa que se ha convertido muy usual en este mundo de las recomendaciones de política, que es lo que llaman las mejores prácticas. Y yo creo que esa es una de las ideas más peligrosas que hay. Las mejores prácticas es algo así como hablar de el traje perfecto. Y no existe el traje perfecto. Lo que hay es el traje perfectamente tallado. Entonces la política económica tiene que estar muy centrada en las capacidades que tiene el país, en las dificultades que tiene el país, en las oportunidades que tiene el país, en los retos que el país quiere alcanzar. Y con esa mezcla de cosas, hablar, si tú quieres, con el paciente de lo que podría ser una estrategia terapéutica, una estrategia para mejorar. Pero tiene que estar muy atada al contexto específico de cada quien. Claro. Usted fundó y dirige el Growth Lab de Harvard, un laboratorio que precisamente hace esto: asesora países, capacita funcionarios e investiga cómo crecen. ¿Qué es exactamente lo que hacen para diagnosticar? ¿Qué ve un buen diagnóstico que una receta ideológica suele pasar por alto? Los que creen en recetas ideológicas creen que saben la respuesta sin haberse planteado primero la pregunta: ¿cuál es la naturaleza del problema que está enfrentando el país en cierto momento? Porque los países, para crecer, necesitan muchas cosas. Y esas cosas tienden a ser complementos. Entonces, la idea es entender de todas las cosas que un país necesita para crecer, cuál es la que está siendo más restrictiva sobre el progreso. ¿Cuál es la restricción más restringente? Valga la redundancia. Y eso cambia mucho de contexto a contexto. Si tú relajas la restricción más restrictiva, pues vas a ver efectos. Pero si tú relajas una restricción que, por más que los niveles estén bajos, no es la más importante, pues vas a ver pocos efectos. Y por eso es tan importante saber exactamente qué es lo que está restringiendo más fuertemente el progreso del país en un momento dado del tiempo. ¿Ustedes han hecho ese levantamiento con los gobiernos cuando hacen el levantamiento o solamente desde el sector privado? Bueno, si el gobierno es socio y quiere ayudar, tiene mucho cómo ayudar, porque el gobierno tiene muchos datos y hay que transformar esos datos en información y esa información en conocimiento. Entonces hay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer para ayudar a autodiagnosticarse y creo que desde ese punto de vista ayuda mucho. En ciertas ocasiones hemos trabajado, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia el año pasado, con
en contextos donde el gobierno no nos quiere cerca. Y entonces, claro, en ese contexto tenemos que trabajar con lo que se haya, con lo que encontremos. Pero sí, si podemos tener una relación constructiva con los gobiernos, tanto mejor. Y yo me imagino que la receta perfecta es cuando están todos involucrados. Sí, de nuevo, es una receta perfecta para un país dado, en un momento dado del tiempo, porque los países cambian y porque los contextos cambian. Y hablando de contexto, en menos de 2 años América Latina tuvo un giro ideológico hacia la derecha. En el 2025 vimos Bolivia, Chile y Honduras. Y ahora recientemente en Colombia, con la Espriella. Tal vez podemos decir que ayer o antes de ayer ya se confirmó a Keiko Fujimori en Perú. ¿Cuánto de esto podría ser un cambio real en la capacidad productiva de estos países y cuánto de esto es solo un cambio de narrativa? Creo que parte de los elementos es un cierto fracaso de la izquierda en cómo manejó cosas, ¿no? Creo que en el caso de Honduras, en el caso de Colombia, si a la gente le hubiese parecido tan bien lo que hizo Petro, de pronto no hubiese perdido Cepeda las elecciones. Lo mismo podemos decir de Honduras. Pero tanto en el caso de Perú como en el caso de Colombia, digamos, los resultados fueron extremadamente muy pegados. Creo que debemos leer algo. Hay una oportunidad que se le está dando a la derecha de manejar las cosas, pero tienen que hacer las cosas bien. Tienen que dar la impresión al país que al final del periodo presidencial que van a tener, que la cosa se ha enrumbado en la buena dirección y que esta pregunta que hacen en todas las encuestas políticas, si el país va en buena dirección o en mala dirección, pues que la gente opine dentro de 3 o 4 años que las cosas están yendo en la buena dirección. Eso es lo que yo creo que es crítico. A mí no me deja de llamar la atención, porque le doy mucho seguimiento a todo el tema político, lo cercano de todos los resultados en la mayoría de los casos, inclusive en las recientes elecciones de Estados Unidos, o sea, muy pegado casi todo. A mí lo que me preocupa un poco, tanto el caso de Colombia, el caso de Perú, es que los resultados a nivel nacional fueron muy cerrados, sí, pero a nivel regional fueron muy polarizados. O sea, hay regiones donde ganó uno por mucho, en otras regiones donde ganó otro por mucho, y eso habla de un cierto problema de desequilibrios regionales, donde yo creo que la política económica tiene que prestarle mucho más atención. Es importante que todo el país sienta que progresa, que hay que abrirle oportunidades de desarrollo y crecimiento a cada región del país. Entonces, pasando ese mismo análisis, pero para República Dominicana, que observamos todo desde el Caribe, de nuestra mirada más insular, ¿qué oportunidades y amenazas se nos presentan con estos cambios en la región que hemos estado observando? Bueno, yo creo que República Dominicana ha estado bendecida por varias cosas, ¿no? En primer lugar, es de los países menos polarizados de América Latina. O sea, aquí políticamente hay muy poca polarización, hay bastante consenso en el rumbo económico, el rumbo social que quiere el país. Las distintas candidaturas presidenciales no ofrecieron en el pasado grandes contrastes. Y yo creo que eso habla de un cierto consenso nacional que es muy bueno para construir. Segundo, al país le ha estado yendo bien para estándares latinoamericanos. O sea, de pronto el país debería aspirar a estándares más asiáticos, pero digamos que le está yendo bien para estándares latinoamericanos. Es de los pocos países donde se ha estado cerrando la brecha de ingresos con los Estados Unidos. En muchos países se ha estado abriendo la brecha de ingresos con los Estados Unidos. El país ha hecho un avance importante, digamos, hay muchos países que se quedaron atascados en la maquila de ropa. Uh-huh. Aquí se hizo el pase a dispositivos médicos, se abrió el capítulo de la minería, hay un éxito fenomenal en la industria del turismo, se abrieron también oportunidades en la industria del cine, y entonces, bueno, hay varios motores de crecimiento en República Dominicana. Una de las cosas donde
hay muy poco en República Dominicana es participar en innovación. Hoy en día, la productividad en hacer cosas, la productividad en el sector manufacturero ha subido muchísimo. Y una parte creciente de los gastos para uno hacer cosas van en pensar qué es lo que uno va a hacer. No en hacerlo, sino en diseñarlo, en procurarlo, en pensarlo. Y esos son los gastos que llaman gastos de investigación y desarrollo, de I+D. Es una parte creciente de los presupuestos de las empresas, es una parte creciente del PIB. En América Latina, las inversiones en I+D son bajísimas. Y las inversiones en I+D tienden a generar un ecosistema de innovación importante. Y ese sistema de innovación involucra a las universidades, involucra a las empresas que gastan en I+D y universidades que, una vez que las empresas definen los problemas y los retos que quieren enfrentar, pues los investigadores, los centros de investigación, las universidades les ayudan a formar el talento y a hacer las investigaciones para responderle eso. Y eso que genera un ecosistema que es muy importante. Déjame darte unos números. En un país como Corea, en un país como Israel, las inversiones en I+D son más de 5% del Producto Interno Bruto. En América Latina no llegan a 1/3 de un punto del Producto Interno Bruto. O sea, no aparecemos mucho en pantalla. Y si alguna tendencia han tenido los gastos en I+D ha sido hacia la baja y no hacia la alza. Segundo, en las patentes, producimos en América Latina poquísimas patentes. Para ponerte un dato, Corea produce 144 veces más patentes per cápita que Chile, que es uno de los países que produce más patentes en América Latina. No voy a hacer la comparación con República Dominicana, no. porque, pero quiere decir que ese es un capítulo que hemos dejado completamente por fuera. Y esto me preocupa porque si hacemos una comparación entre América Latina y Corea, la forma como ellos llegaron a crear esa economía de la innovación es muy distinta de la forma como América Latina lo ha estado haciendo. Y creo que hay una lección importante en eso. En América Latina hemos pensado, primero, tenemos que aumentar la matrícula universitaria. Y cuando tengamos suficientes estudiantes universitarios en universidades lo suficientemente grandes, seguramente ahí van a salir papers científicos publicados y de pronto de ese esfuerzo eventualmente van a salir las patentes. Entonces, primero nos enfocamos en la matrícula universitaria, después esas universidades las ponemos a publicar papers científicos y eventualmente vamos a terminar en patentes. Si miramos cómo lo hizo Corea, Corea primero cerró la brecha en patentes con Estados Unidos. Corea produce 4 veces más patentes per cápita que Estados Unidos. Siendo que Corea, cuando yo nací, era 4 veces más pobre que Venezuela. Y ahora es un país que es 3 veces más rico que Chile. Se ha dado entonces, digamos, arrancaron peor que nosotros. Arrancaron mucho peor que nosotros. Ellos cerraron la brecha de patentes a principios de la década del 90. Y a principios de la década del 90 tenían una matrícula universitaria mucho más chiquita que la nuestra. Chile, por ejemplo, tiene una matrícula universitaria más grande que la de Estados Unidos, en términos per cápita. Produce papers científicos a como 1/5 de Estados Unidos. Y produce patentes al 2% de los Estados Unidos. Entonces, lo de las patentes nunca se dio. Y creo que, y si tú miras las patentes en Chile, si miras las patentes en México, todas salen de universidades públicas. No salen del sector privado. El sector privado no produce patentes. Y yo creo que este es un problema muy importante. Creo que no estamos generando el ecosistema que permite la innovación. Pero hay un ejemplo en República Dominicana
que se parece más al ejemplo de Corea y al ejemplo de América Latina, y creo que es importante estudiarlo y aprender de él. Es el caso de la empresa Eaton, que es una empresa manufacturera de equipos eléctricos. Esa empresa Eaton decidió, lleva muchos años en República Dominicana, manufacturar en República Dominicana, es uno de sus centros de manufactura, pero hace un par de años decidió poner en República Dominicana un centro de innovación para ellos, para su red global. Decidió ponerlo en República Dominicana, decidió hacer una alianza con una universidad privada sin fines de lucro, que es el INTEC. Hicieron una alianza, hicieron unas donaciones y de ahí crearon los programas de entrenamiento para su programa de I+D, y de ahí empezaron a financiar investigación para apuntalar su trabajo en I+D, y de ahí han salido 16 patentes. Esa es una lección. Podemos usar la inversión extranjera y los gastos de I+D de empresas multinacionales, atraer inversión en I+D y usar eso como un mecanismo para ir creando las capacidades de innovación en nuestra región. De modo que yo creo que República Dominicana tiene ese ejemplo, de lo cual yo creo que hay mucho que aprender. O sea que la clave está en, vamos a decir, la combinación, bueno, de empresa o sector privado con academia, pero enfocada realmente en la generación de patentes. A la solución de problemas que tienen las empresas. Porque una de las cosas que hoy se oye mucho en las universidades, que los investigadores inventan una solución y después buscan a ver quién tiene el problema, ¿no? Pero es mucho más efectivo para gastos de I+D significativos que tú tengas el problema y busques la solución. Que tú vas a gastar dinero en buscar una solución a un problema que tú sabes que si le encuentras solución, eso va a ser un tema muy rentable. A mí me tocó estar en la junta directiva de una empresa que tenía un presupuesto grande de I+D. Y yo aprendí mucho en esos años de ver cómo ellos asignaban el presupuesto de I+D. Pero tú tenías una idea muy clara de cuáles eran las características del producto que estás vendiendo hoy, de qué características tú quisieras que el producto tenga dentro de 2 años, dentro de 5 años, para que tú sigas siendo competitivo. Y entonces, ¿qué del espacio tecnológico te puede ayudar a tú diseñar el producto que necesitas para ser competitivo en ese momento? Y esos presupuestos de I+D eran una parte muy importante de la competitividad de la empresa. O sea, en América Latina las empresas no invierten en I+D no porque no necesiten, sino porque creen que no hay forma de convertir dinero en innovación. Y de pronto tienen razón. Tienen razón, no se puede convertir dinero en innovación si no hay un ecosistema al que tú le pones dinero por un lado y salen las innovaciones del otro lado. Entonces yo creo que la diferencia entre los países está si tienen esta caja negra donde tú le pones dinero por un lado, salen las innovaciones del otro lado. Pero si no está la caja negra, si lo que hay en vez es un hueco negro donde tú le pones dinero a un lado, se lo chupa y de ahí no sale nunca más nada. Entonces, claro, que nadie va a querer ponerle dinero. Yo creo que nosotros estamos en ese mundo. Tenemos que construir esta caja negra de la innovación y tenemos que diseñar estrategias de cómo hacerlo. Y creo que Eaton e INTEC nos muestran una forma inteligente de hacerlo. Estás escuchando Inicia el podcast, Conversaciones que trascienden. En este episodio, el Dr. Ricardo Hosman analiza el nuevo mapa político de América Latina. Hablamos de investigación y desarrollo para la innovación y del impacto que la inteligencia artificial podría tener en las economías del mundo. Quédate con nosotros. Manteniéndonos en los temas, vamos a decir, del día a día. La inteligencia artificial es el tema de moda, es el tema que todo el mundo quiere hablar y vamos a decir que es el tema inclusive donde se está viendo una gran inversión. Usted escribió junto al economista chileno Andrés Velasco un artículo que plantea una idea que hasta puede ser un poquito atrevida y que da un poquito hasta de vértigo,
que así como el poder de Estados Unidos en el siglo XX se apoyó en el dólar y en su fuerza militar, hoy allá en el siglo XXI podía apoyarse en ser dueño de la infraestructura de la inteligencia artificial. Viendo esa tesis, ¿qué significa que un país tenga poder y sea el dueño de la IA y que por eso realmente sea tan poderoso y significa que pueda controlar, vamos a decir, la incidencia en el mundo? Si se puede comparar con ser el garante del orden militar y con mantener esa moneda de reserva del mundo. ¿Es tanto así? Es una gran pregunta. Yo creo que es demasiado temprano para saber cuáles van a ser todos los efectos de la inteligencia artificial. Déjame picarlo en pedazos. Lo que Andrés Velasco y yo escribimos fue hacernos la siguiente pregunta. Para justificar en las valoraciones de las empresas de la inteligencia artificial que tienen hoy, que están en el entorno de los 24 trillones americanos de dólares, para que esas empresas justifiquen ese valor. De aquí al 2035, las exportaciones de Estados Unidos se tendrían que más que duplicar. Y lo que hoy aparecen como déficits americanos, de pronto no habrían tales déficits americanos en el futuro, y todos los temas que llevaron a Trump a preocuparse mucho de esos déficits comerciales y de cambiar la política comercial no van a ser tan importantes de aquí hacia futuro. Entonces, esto de pronto, esas empresas no valen 24 trillones y su valor va a colapsar, o yo no sé lo que va a pasar, pero esas valoraciones implican que el mundo va a estar gastando mucho dinero en servicios de inteligencia artificial. Ahora, si eso da un poder político sobre el mundo o no, eso me quedan las dudas, porque hoy por hoy, en cierto momento pensamos que iba a haber un modelo de inteligencia artificial, de pronto ChatGPT, pero ahora Anthropic, Claude, le está dando paliza a ChatGPT, pero de pronto vendrán otros, de pronto van a haber una familia de modelos y de productos. Hoy en día, casi que los servicios de inteligencia artificial son un commodity. Tú te pasas de OpenAI a Anthropic, a al otro, con gran flexibilidad y no te controlan. Entonces, creo que no está claro que esto se traduzca en dominio. Lo que sí está claro es que Estados Unidos tiene una capacidad única de desplegar capital. O sea, unas empresas que hasta ayer eran empresas que no se endeudaban, que generaban muchísimo dinero, que invertían poco, que eran lo que llamaban asset light. Ahora de pronto con la inteligencia artificial han tenido que invertir muchísimo. Este año, en solo un año, están invirtiendo $800 mil millones en infraestructura de la inteligencia artificial. Los europeos no pueden llegarle a nada que se le parezca. O sea, hay la capacidad que tiene el mercado de capitales de Estados Unidos de movilizar capitales cuando hay una buena idea, no la tiene más nadie. Y eso le ha permitido a Estados Unidos a coger la delantera por mucho en crear esta infraestructura. ¿Cuánto va a poder explotar eso con objetivos estratégicos? No lo tengo tan claro. Pero sí me parece que es muy importante entender que parte de la inteligencia artificial va a hacer que negocios que hoy existen en América Latina probablemente desaparezcan. Por ejemplo, los call centers, que en República Dominicana se hicieron muchos. Sí. Bueno, ese es el tipo de cosas que la inteligencia artificial de pronto va a sustituir. Pero antes, para tú juntar el conocimiento necesario para hacer algo complicado, necesitabas tener equipos humanos muy grandes. Hoy, con el acceso a la inteligencia artificial, una persona sola puede hacer muchísimo más. Y eso puede representar una oportunidad muy importante para muchas áreas de negocio en América Latina, donde no tenemos necesariamente el acceso a todo ese talento humano, pero sí podemos acceder a mucho de ese talento a través de la inteligencia artificial. Y esto de pronto nos va a permitir
hacer mejoras muy sustanciales en algunas áreas que hasta hoy han sido muy complicadas. Por ejemplo, existe siempre la promesa, y siempre sigue siendo una promesa, de que pronto con la inteligencia artificial podamos aumentar dramáticamente la calidad de la educación. Es una posibilidad, también hay un riesgo. Hay ciertos estudios que muestran que los muchachos que tienen acceso a la inteligencia artificial aprenden menos ciertas cosas. Hay que ver cómo nos aseguramos que aprendan más. Y de hecho yo estoy pensando en eso, cómo le mando tareas a mis alumnos pensando que van a utilizar la inteligencia artificial para responder la tarea, pero déjame ponérselo de una forma donde ellos van a tener que aprender haciendo la tarea. Entonces, en educación, en salud, nosotros tenemos sistemas de salud que tienen falta de capacidad. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para aumentar ampliamente la cobertura de los servicios de salud? Creo que ese es un tema por desarrollar. Creo que hay muchas de las áreas, por ejemplo, aquí tienen la industria del cine. Bueno, la industria del cine se localizó en Los Ángeles porque cuando tú miras los créditos de una película, tú para hacer una película necesitas tanto talento tan distinto, gente que sabe de sonido, gente que sabe de scripts, gente que sabe de efectos especiales, de fotografía, en fin, de una gran cantidad de cosas. Bueno, y resulta que para tú conseguir un grupo tan diverso de gente, te tienes que ir a una ciudad muy grande. Bueno, pero si algunas de esas cosas ahora tú las puedes hacer con inteligencia artificial, ya equipos más pequeños pueden hacer cosas más ambiciosas. Y eso de pronto le podría dar una independencia mayor y una capacidad de generar cosas autónomas mayor a estas industrias como las industrias creativas en las que estamos tratando de meternos. Entonces creo que es un tema sobre el cual hay que estar encima, hay que estar pensando en cuáles son las oportunidades que abre y dedicarle parte del tiempo a pensar cuáles son las industrias que van a ser desestabilizadas, como mencionaba, los call centers, que de pronto perderemos algunos empleos allá, pero creo que las oportunidades son muy grandes. No, y la inteligencia artificial es una realidad, como usted dice. Pensar que los estudiantes no la usarán o pensar que el mismo médico no la usará no es realista. Me parece... y además sería inconveniente, ¿no? O sea, claro. Es como cuando queríamos... asegúrame que lo hiciste sin usar electricidad. ¿Y por qué no lo voy a hacer sin usar electricidad? ¿Cuál sería el sentido si existe la electricidad, si existe la inteligencia artificial? ¿Por qué no usarla? Así es. Ahora, pasando a una de sus ideas más optimistas y te hablé un poco a contracorriente. Durante 2 siglos, y vamos a pasar a un tema que a mí personalmente me apasiona mucho por ser República Dominicana, donde todo el tema de la energía siempre ha sido un reto. Usted planteó que la energía viajó hacia la industria. El carbón, el petróleo se transportaban a donde estaban las fábricas. Hoy en día, con la energía limpia, esto se invierte. Como es barata de generar, pero cara de transportar, ahora serán las industrias las que se van a mudar a donde está la energía. Y usted claramente lo llama el power shoring. Cuéntanos un poquito, ¿cómo la energía limpia cambia el mapa de la producción mundial de manera específica? ¿Qué industrias se mudarían y cuáles se mantienen cerca del capital humano o de la demanda? Sí, creo que tú mencionas muy bien, o sea, el petróleo, el carbón son muy densos energéticamente y eso quiere decir que 1 kilo de petróleo, 1 litro de petróleo tiene muchísima energía, eso lo hace súper barato en mover y eso quiere decir que donde tú estés en el planeta Tierra puedes comprar el petróleo casi que al mismo precio. La energía verde es muy complicada de mover, es muy barata donde está, pero hiper cara si la tratas de mover. Y eso debería llevar al que quiera usar energía verde, ir a donde está la energía verde. Y la energía verde, obviamente el sol es una buena fuente de energía, pero es variable. Sí. El viento es una buena fuente de energía, pero es variable.
La energía típicamente la dividen en 3 tipos: la energía de base, la energía variable y la energía que lo llaman despachable, o sea que la puedes usar cuando te dé la gana. Y hay una energía verde que es despachable, que es la hidro, que si tienes hidro confiable, pues cuando está el sol puedes usar la energía solar y recortas el hidro, y cuando es de noche usas el hidro para sustituirla. Entonces sol e hidro son una mezcla buenísima. Viento e hidro son una mezcla buenísima. Sol y viento y baterías de pronto, porque de pronto el viento pega de noche y el sol de día. Entonces hay distintas regiones del mundo que están buscando estrategias de cómo asegurar que pueden 24/7 suplir la demanda de energía eléctrica con energía muy limpia. Y eso ocurre en algunas regiones del mundo. América Latina en ese sentido es privilegiada porque tiene buena hidro y en algunos sitios tiene muy buen sol, en otros sitios tiene muy buen viento. Venimos de hacer un estudio en Bolivia, y Bolivia tiene un potencial hidro altísimo, y además en el altiplano pega el sol durísimo. Entonces, esa mezcla debería ser ideal para desarrollar energía verde. ¿Quién se mudaría a usarla? Bueno, industrias que emiten mucho, que tienen una gigantesca huella de carbono, y que si el mundo le va a estar poniendo impuestos, aranceles, como el CBAM en Europa, a estos productos. Hay 7 productos que Europa definió como a los que va a empezar poniéndole ese impuesto, que son el aluminio, el acero, los fertilizantes a base de amoníaco, etc. Y entonces estas industrias podrían reducir dramáticamente su huella de carbono si se mudan a sitios donde está la energía verde. Y estamos empezando a ver algunas de esas cosas, principalmente hacia Brasil. Es una estrategia que está tratando de seguir Australia. Es una estrategia que también está en los países del Golfo, que tienen muy buen sol. En esto están habiendo desarrollos muy interesantes en la tecnología de baterías. Las baterías permitirían transformar la energía variable, el sol y viento, en energía despachable. Entonces, creo que por ahí van los tiros. Ahora, detrás de estas tecnologías de sol, viento, baterías, eventualmente de pronto nos va a venir la fusión nuclear. Iba a preguntar eso. La fusión nuclear. En la ciudad de Boston hay gente muy entusiasmada con la fusión nuclear, porque hay 2 startups que salieron de MIT que creen que hay gente que cree que van a ser las grandes empresas del futuro. Pero el día que venga la fusión nuclear, y como lo están diseñando ahora, pues esta ventaja va a desaparecer. Porque con la fusión nuclear, o con esta cosa que llaman reactores nucleares modulares pequeños, de pronto vas a poder tener plantas nucleares relativamente modestas, relativamente pequeñas, donde te dé la gana. Y en ese caso, pues ya entonces la energía verde no va a depender ni del sol, ni del viento, ni de la hidro, y vamos a perder esa ventaja. Pero de pronto nos va a dar 10 o 20 años de ventaja, en los cuales podemos usar el ser potencia en energía verde para desarrollar el ecosistema, para acumular el conocimiento, para acumular el ecosistema, de modo que cuando ya la energía se vuelva menos relevante como ventaja competitiva, pues tendremos todo el resto de capacidades que construimos en torno a ella como fuente de ventaja. Y como gran conocedor de la región que es, y también de República Dominicana, para cerrar, ¿cuál entiende usted que es el gran reto de América Latina hoy en día? Yo creo que empezamos discutiendo, me preguntaste de Colombia, de Perú, de Honduras, etc. Y creo que uno de los retos fundamentales es desarrollar una dinámica en la cual no es Estado versus mercado,
Y entonces cuando gobierna la izquierda quieren que sea más Estado, y cuando gobierna la derecha quieren ser más mercado. Estado y mercado son complementos, no son sustitutos. Se necesitan el uno al otro. El Estado es lo que nosotros queremos hacer como sociedad juntos. Y el mercado es una forma de organizar a la sociedad. Esas dos cosas tienen que ir juntas. Y yo creo que América Latina puede mirar hacia República Dominicana, donde ustedes son una sociedad relativamente poco polarizada, como decía antes, y donde hay una dinámica de mucho más colaboración entre las oportunidades de mercado que se van presentando y el rol que tiene el Estado en facilitarlas, en coadyuvarlas, en estimularlas, en promoverlas. Yo creo que esa dinámica que a ustedes aquí en República Dominicana les parece totalmente natural, pues ese yo creo que es un reto que a los colombianos, a los hondureños, a los nicaragüenses les encantaría poder lograr, a los venezolanos obviamente, a los chilenos, donde todavía los debates ideológicos sobre el rol del Estado, el rol del mercado no logran sobreponerse a ellos, todavía los domina. O sea, en lograr el buen equilibrio entre las cosas que se organizan por vías colectivas y las formas que se pueden organizar por vías de mercado coexisten de manera fructífera. Yo creo que ese es, en el fondo, el reto de América Latina y creo que es una de las grandes ventajas de República Dominicana. Pues muchísimas gracias, profesor. La verdad es que es un honor escucharlo y gracias por el tiempo. No, gracias por la invitación. Gracias por escuchar este episodio de Inicia el Podcast. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Y únete a la conversación en nuestras redes sociales @IniciaOficial. Hasta la próxima.